myschool-365.com. Bienvenidos al ejercicio 1 de física. Nos dice razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La masa es una propiedad general de la materia porque nos permite diferenciar unos objetos de otros, o sea, diferenciar, saber qué forma tienen, qué es un objeto y qué es el otro. Veamos si es que eso se puede solo con la información de la masa. Yo he puesto dos masas de 6.000 kilogramos, ambas aquí, y sabemos que se miden kilogramos en el sistema internacional. Con ese dato, ¿ya puedes saber qué objeto está aquí y qué objeto está en el otro signo de interrogación? No, ¿verdad? Porque si yo descubro, por ejemplo, el 1, resulta que es una caja pequeñita, pero que en su interior tiene alrededor de entre 500 y 600 bloques de cemento y muchos objetos más. ¿Podías saberlo? No. ¿Puedes distinguir del otro objeto? ¿Qué es del otro objeto? Se me ocurrió un elefante africano. ¿Podías haberlo adivinado? Podía haberse tratado también de otra cosa cuya masa sea 6.000 kilogramos. Entonces no me permite. ¿Cuál es la definición de masa? La masa es una magnitud, en una de sus definiciones, la masa es una magnitud que mide o cuantifica, si quieres decirlo así, la cantidad de materia que tiene un objeto, mas no nos permite distinguir, no podemos saber con certeza la forma de este objeto. Por lo tanto, esta primera es falsa, ¿sí? No nos permite diferenciar. Si sobre un cuerpo actúa una única fuerza, ojo con este dato, una única fuerza, entonces se puede encontrar o puede encontrarse en reposo. ¿Qué es reposo? En un marco de referencia, el reposo significa que la velocidad es cero y evidentemente su aceleración es cero. Para ser más claro, la sumatoria de fuerzas en este caso va a ser cero. Normalmente es masa por aceleración, pero si la aceleración vale cero, entonces va a ser la sumatoria de fuerzas es cero. Ahora, yo he visto por ahí que ponen que no, porque evidentemente experimenta peso. No es esa la razón. La razón es esta. Por ejemplo, yo pongo el objeto aquí de un osito de peluche al que he mandado al espacio exterior y suponiendo que allí no es afectado por la influencia de ningún cuerpo celeste, este objeto no experimentará peso. Ponlo así. Entonces le voy a poner una única fuerza. Así que le voy a poner una fuerza aquí. Está en el espacio exterior. Y pongámosle un valor a esta fuerza, solo para explicarlo. Esta fuerza es de 100 newtons. ¿Ya? Y no tiene ninguna otra fuerza más. Resulta que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Nos dice esto en el caso del reposo, ¿no? También se puede dar en el caso de velocidad constante, pero estamos ahorita en el reposo. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? La sumatoria de todas las fuerzas que actúen sobre el osito, ¿cuál es? Solo hay una. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas en realidad es solo una fuerza. Y dice que es igual a 0. De entrada aquí ya es una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si me dicen que sobre un cuerpo actúa una fuerza, entonces esa fuerza tiene que tener un valor distinto de 0, porque si no, no tiene sentido decir que actúa una fuerza, ¿sí? Entonces este cuerpo está en reposo. Ya vemos que aquí me dice que la fuerza es igual a 0. En otras palabras, no existe esa fuerza, o sea que estamos contradiciendo lo que dice aquí. O si quieres ponerle el valor de aquí, reemplacémosle, 100 newtons. Como es la única fuerza, le reemplazo. Resulta que vale 100 newtons. ¿Y 100 newtons es igual a 0? 100 newtons no es igual a 0 newtons. Así que esto es totalmente una contradicción. Esto es falso. Vamos con este caso de acá, el caso C. Este es un caso distinto a este, ¿sí? En este nos ponen que actúa una única fuerza. Y ya he puesto un caso de ejemplo. Ahora he puesto otro caso de ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que ya estamos en la Tierra. Y yo asiento un objeto sobre el piso, ¿ya? Entonces me dice, si un cuerpo está en reposo, imagínate que ahora ya nos dice que está en reposo este objeto. No se mueve para nada con respecto al marco de referencia. Nuestro piso, ponlo ahí, no se mueve para nada. La palabra clave aquí y equivocada, ya te di la respuesta, es la palabra necesariamente. Quiere decir que obligatoriamente no se le está aplicando una fuerza. En efecto, eso es falso. ¿Por qué? Imagínate que el cuerpo, como te digo, está en reposo. Ya de entrada, por ejemplo, en nuestro planeta va a experimentar peso. Y esto ya es una fuerza. Y aquí dice, obligatoriamente no se le está aplicando ninguna fuerza. Eso es falso, porque sí está experimentando peso. Esa es una fuerza. Es más, si está sentado sobre un piso, experimenta una fuerza normal. Es más, podría alguien, digamos, empujarla por un lado con 100 newtons y otro por el otro lado con la misma fuerza, con 100 newtons. Y este en efecto no se va a mover porque estas dos se neutralizan. Que esté en reposo significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Que no significa que no haya fuerzas, ojo, significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es decir, que las fuerzas de un lado y del otro lado y de todas las direcciones se neutralizan. Por ejemplo, esta de aquí con esta de acá
se van a neutralizar. 100 newtons de un lado y 100 newtons del otro lado se restan entre ellas porque son de sentidos contrarios y me da 0. Y acá también se neutralizan en sentido vertical y por eso provocan que no se mueva, más no significa que no esté experimentando fuerzas. Por lo tanto, esta de aquí sería falsa. Y el literal D me dice un cuerpo se mueve siempre en la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza que cuando dice la, interpretamos que es la fuerza neta, ¿no? Normalmente cuando es otra fuerza, cualquiera, se dice una. Pero la fuerza neta que existe sobre él, acordémonos que es la fuerza neta. Si yo aplico una fuerza 1 por aquí, empujo con una fuerza 2 por acá, jalo con una fuerza 3 por acá, empujo con una fuerza 4 por acá, etc. La suma de todas estas fuerzas, el consenso de todas ellas, me da como resultado una única fuerza total resultante llamada fuerza neta, que es como decir que da el mismo efecto tener todas estas fuerzas que quitarlas y poner una única fuerza equivalente a todas ellas en esa dirección y en ese sentido. Pero bueno, no es eso en lo que queremos profundizar, sino qué pasa con este efecto de aquí. La sumatoria de todas las fuerzas, a la que llamamos fuerza neta en este caso, será masa por aceleración, o sea que la fuerza neta tendrá la misma dirección y sentido que la aceleración, y la masa sería una constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Por ser un escalar. Pero bueno, en resumen, la fuerza neta tendrá la misma dirección y sentido que la aceleración, pero ojo, aquí me habla del movimiento. Si un cuerpo se mueve siempre en la misma dirección y sentido que la fuerza, veamos en este ejemplo de acá. Digamos que aquí yo tengo el piso y tú lanzas una piedra que vaya de alguna manera resbalando por el piso, ¿ya? Lanzaste la piedra y empieza a moverse en esa dirección. Entonces veamos si la fuerza neta en realidad va en esa dirección y sentido. El movimiento normalmente se expresa como una velocidad instantánea hacia acá. Pero ¿qué sucede? Que como está raspándose por el piso, experimenta desaceleración, o sea que empieza a desacelerar, a frenar, y eso se interpreta como una aceleración en sentido contrario, que es la aceleración negativa o desaceleración. Y eso implica, como la fuerza neta es proporcional a la aceleración, o sea, en la misma dirección y sentido, estamos indicando que la fuerza neta va en este sentido, como ves, contrario al sentido del movimiento, no en la misma dirección. Eso va a ser provocado evidentemente por la fuerza de rozamiento. Así que en este caso, solo por darnos cuenta en este ejemplo, no va a ir siempre en el mismo sentido. Y esta afirmación, entonces, en resumen, sería falsa. Y listo, espero que este ejercicio te haya servido. No olvides también de suscribirte, apoyarnos con un me gusta y de compartir con todos tus contactos para que puedan acceder a este contenido. Nos vemos en el siguiente video.